Hace unas semanas aquí en el canal recibí un comentario en el cual una persona me preguntó si el juego Grand Theft Auto 5 se podía jugar en un teléfono Android y yo bien ingenuamente le dije que no, que equivocado estaba. Saludos, mi nombre es Hernán Rosario y hoy estaremos hablando sobre cómo Grand Theft Auto 5 ya es posible jugarlo directamente en un teléfono Android. Aquí estamos viendo un pequeño gameplay, ¿verdad? Que nos muestra exactamente cómo se puede ver el desempeño de este juego directamente en un teléfono. Y esto es gracias a un nuevo emulador llamado Mobox, y este emulador utiliza una capa de compatibilidad para que equipos como Android, que utilizan como base Linux, puedan entonces utilizar juegos de computadora directamente en estos equipos. Esto también utiliza la función de Vino o Wine en inglés, que como mencioné funciona como una capa de compatibilidad para que puedas abrir juegos que funcionan directamente en una computadora, pero que puedan funcionar entonces en un teléfono de Android. Realmente durante los pasados días y semanas he aprendido un montón sobre eso, ya que aquí en el canal me compré una Steam Deck y realmente tienes que utilizar todo este sistema de Wine o Vino para poder jugar juegos de computadora de Windows, pero directamente en un equipo con Linux como lo es la Steam Deck. Obviamente, como es de esperarse, todavía el desempeño no es excelente en estos juegos de computadora directamente en un teléfono Android. Aquí tenemos un poquito de cómo se ve el juego de Grand Theft Auto 5 en estos dispositivos, y por lo menos aquí estamos viendo entre bajos 20 y quizás 30 FPS en un teléfono como lo es el Poco F3. Y cabe la pena recalcar que para que todo esto funcione necesitas tener un procesador Snapdragon, uno bastante reciente, y al menos 8 GB de RAM para que tengas un desempeño más o menos similar a lo que estamos viendo aquí en este video. Oye, si te está gustando lo que estás viendo en este video, considera suscribirte para que nos ayudes a seguir creciendo en este canal y a que este video llegue más lejos aquí en YouTube. Obviamente en este video estamos hablando de Grand Theft Auto 5 por lo popular que es, pero como mencioné, realmente este emulador con esta capa de compatibilidad nos permite jugar juegos prácticamente cualquiera. Obviamente entre más demandantes que requieran más poder de procesamiento va a ser un poco más difícil, pero aquí tenemos por ejemplo el juego de Stray, que es el juego del gatito que cautivó a muchas personas hace ya un tiempo, y podemos ver que hay un desempeño bastante decente. Obviamente todavía hay unos problemas de gráficos que realmente no se ve perfectamente bien, pero de forma general para el momento en que nos encontramos ahora mismo en la historia de este emulador, realmente estamos viendo un desempeño bastante decente, bastante bueno en estas etapas todavía de que se siga mejorando todo esto de este emulador. Otro vistazo al desempeño de este emulador en Android. Aquí tenemos el juego de God of War del 2018 y como he mencionado anteriormente estamos viendo FPS que en este caso pueden bajar hasta dígitos bastante bajos, como por ejemplo 9 FPS, 13 FPS, pero de forma general hay veces que puede subir hasta 30 FPS con unos gráficos bastante bajos. Pero una vez más, como mencioné, estamos en esta etapa todavía de inicio de cómo es que realmente funcionan estos emuladores. Y por último, el último ejemplo que quería mostrarles es el juego de Resident Evil 3 para que puedan ver cómo se ve el desempeño de este juego. Este también por el momento muestra también gráficos bastante bajos, con la parte del desempeño pues también es bastante limitado, en cuestión de que no vas a tener una experiencia con los gráficos más altos en un teléfono Android, pero en este caso estamos viendo FPS un poco altos a veces, casi llegando a los 30 FPS, así que hay múltiples juegos que realmente puedes jugar en este emulador, por lo menos en esta etapa inicial, para que pueda demostrar que realmente un teléfono Android en el 2024 puede jugar juegos de computadora, por lo menos inicialmente, de una manera bastante decente. Aunque todo esto que está pasando con este emulador de juegos de computadora en un teléfono Android me sorprende mucho, realmente no nos debemos sorprender con lo que está pasando hoy día con la parte de los videojuegos en los teléfonos. Durante los pasados años hemos visto juegos bastante retantes como Genshin Impact que pueden funcionar sin ningún problema en un teléfono Android y en los más recientes teléfonos de Apple, porque hoy día ya estos teléfonos tienen procesadores bastante poderosos, tienen almacenamiento bastante suficiente para que puedan ocupar bastante gigabyte en estos juegos.
por ejemplo Genshin Impact, yo sé que pesa sobre 13-15 GB, así que no es tan alocado pensar que podemos tener juegos bastante retantes como estos juegos de computadora instalados en un teléfono de Android. También durante los pasados años hemos tenido un renacimiento de esta parte de los procesadores, tanto en los equipos de Android como los equipos de Apple, ya que la propia compañía, en el caso de Apple, empezó a utilizar los procesadores que tenía en sus teléfonos para llevarlos directamente a sus tabletas y a sus computadoras, y eso es lo que hoy le permite a Apple tener juegos como Resident Evil 4 que pueda funcionar directamente en un teléfono más reciente de esta compañía. Y en el caso de teléfonos Android, pues por lo menos en la parte de los juegos de Netflix, hoy puedes jugar juegos que anteriormente eran de consola, pero lo puedes tener directamente en tu teléfono, como es el caso de la versión definitiva de Grand Theft Auto, que puedes jugar el tercer juego, San Andreas y mucho más, como también otros juegos que están disponibles en Netflix que anteriormente eran de consola, como uno de mis favoritos, Spiritfarer. En mi opinión, creo que es cuestión de tiempo para que veamos más juegos que anteriormente eran de consola que también lleguen a equipos móviles. Ya Apple ha mencionado que juegos como Death Stranding estarán llegando directamente al iPhone, así que como mencioné, yo creo que el futuro de los juegos en los teléfonos y la emulación se ve muy brillante. Por mi parte, estoy muy emocionado por ver cómo seguirá mejorando este emulador de juegos de computadora en teléfonos de Android, como también la llegada de nuevos procesadores este año ayudará a que este emulador también pueda funcionar mucho mejor, ya que pues obviamente en el caso de los procesadores de Qualcomm, el Snapdragon 8 generación 3 pues sigue siendo también más rápido comparado con los pasados procesadores. Y también yo estaré haciendo un poquito de esfuerzo para ver cómo es que funciona este emulador y cómo se instala, y si realmente me funciona pues estaré trayendo un tutorial directamente a este canal para que tú también puedas disfrutar de estos juegos de computadora directamente en tu teléfono. Al igual que como mencioné anteriormente en el video, este emulador no solamente funciona con juegos como Grand Theft Auto 5, sino que también hay otros juegos de computadora que son compatibles, así que también haré un poco el esfuerzo para probar otros juegos además de Grand Theft Auto 5 y traerles ese contenido directamente aquí al canal. Ahora que hemos llegado al final de este video, ¿qué piensas tú sobre todo esto que está pasando con este emulador de juegos de computadora y el poder de los teléfonos de Android como también los teléfonos de Apple, y cómo será entonces el futuro de los videojuegos y también de la parte de emulación en los dispositivos que llevamos en nuestros bolsillos? Déjame saber acá abajo la opinión de todo esto que está pasando, y si te gustó este video dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.